Hola chicos, ¿qué tal estáis? Espero que todos muy bien. Vamos a dar comienzo a la clase número 5. En esta clase he decidido hacer un parón, no voy a seguir avanzando con la teoría. Me quedan dos cosas que son muy importantes, teorema de la probabilidad total y teorema de Bayes, que aparecen muy a menudo en la EBAU. Pero bueno, he preferido hacer un parón para seguir repasando las fórmulas que ya hemos vistas en estas clases anteriores, haciéndoos algún ejercicio más de los que os he dado en esa hoja que he llamado probabilidad número 1. Recuerdo que tenéis que entregarme estos 4 ejercicios antes de las 2 y espero que con las aclaraciones que os di en cada uno de ellos no hayáis tenido muchas dificultades. Entonces, bueno, ya he seleccionado unos cuantos problemas de la hoja que son los siguientes. El problema 4.1.5, en el que nos decía que la probabilidad de que se comprara el producto A era 0,6, que se adquiriera el producto B 0,5 y que la probabilidad de que se adquiriera el producto B sabiendo que no se ha adquirido el producto A era 0,4, y en el primer apartado, en el apartado A, nos pedían que calculáramos la probabilidad de que solo se comprara o se adquiriera el producto B. ¿Cómo se escribe esto de solo el producto B? Pues nada, eso era la probabilidad de que se dé B, se compre el producto B y no se dé A. Así que nada, este solo, que sepáis que se va a traducir en una intersección donde uno va a llevar contrario y otro no. Entonces vamos a ver cómo nos la apañamos para calcular la probabilidad de esa intersección. Las probabilidades de la intersección generalmente se obtienen de las probabilidades condicionadas. Entonces, bueno, nos dan una probabilidad condicionada, que era la de B, condicionada por el contrario de A. Entonces aplicamos la fórmula, que recordad que con palabras os dije que era la probabilidad de la intersección de ambos entre la probabilidad del que no tiene contrario, la probabilidad del que no tiene contrario, la probabilidad del que tiene del que está condicionando, perdón, probabilidad de la intersección entre la probabilidad del que condiciona, ¿vale? Que me equivocaba al decirlo. El que condiciona es el contrario de A, la probabilidad del contrario de A por el teorema 1 es 1 menos la probabilidad de A, es decir, 1 menos 0,6, que es 0,4. Sustituimos la probabilidad condicionada, nos la dan, es 0,4, la probabilidad del contrario de A la acabamos de calcular, es 0,4 y podemos despejar de ahí la probabilidad de la intersección pedida. 0,4 que está dividiendo, pasa hacia el otro lado multiplicando y nos queda que la probabilidad de B intersección el contrario de A es 0,4 por 0,4, 0,16. Así que bueno, este apartado era más o menos sencillito, era simplemente despejar de la probabilidad condicionada la probabilidad de la intersección. Y vamos con el apartado B, que era un poco más complejo, y en él vamos a deducir una fórmula que vais a tener que usar en varios problemas que aparecen a continuación. Si miráis en el libro, esta fórmula no aparece, bueno, supone que vosotros la tenéis que deducir como os la voy a poner yo ahora en la observación. Vale, mirad, nos pedían en ese caso la probabilidad de que no se adquiera el producto A y tampoco se adquiera el producto B. Esto ya os debería sonar a que hay que aplicar una ley de Morgan para convertir los contrarios de cada uno de ellos en el contrario de la unión. Así que nos quedaría la probabilidad del contrario de A unión B, para quitar el contrario, teorema 1, 1 menos la probabilidad de A unión B. Para calcular la probabilidad de unión B, aquí os he puesto la fórmula por el teorema 5, necesitaríamos la probabilidad de A, necesitaríamos la de B y la intersección. La de A y la de B la tenemos, pero la probabilidad de A intersección B no la tenemos y así a priori no la podemos calcular. Entonces vamos a ver una observación. En esta observación vamos a obtener dos fórmulas, os voy a intentar demostrar de dónde salen esas dos fórmulas y luego basta con que las aprendáis con una frasecita que os voy a enseñar. Vale, mirad, si os dais cuenta, nos ha parecido, bueno, si os dais cuenta, vamos a tener que usar en algún momento, como apareció en el primer apartado, B intersección el contrario de A. Entonces vamos a ver a través de un diagrama de Venn que B intersección el contrario de A es lo mismo que si a B le quito el trocito de la intersección, A intersección B. Mirad, B os lo he marcado con rayas en color negro, el contrario de A os lo he marcado en verde, aquí os lo he puesto, el contrario de A, que es todo aquello que no es A, ¿vale? Como veis, todo lo que no es A, que está marcado en color verde. ¿Qué tienen en común la zona que hemos marcado en negro con la zona que hemos marcado en verde? Pues nos ha quedado en común todo B excepto este trocito de aquí, todo B excepto este trozo de ahí, es decir, todo B excepto la intersección de A con B. Así que nada, cuando tengáis que calcularos la probabilidad de la intersección de dos sucesos donde uno tiene contrario y otro no, que no podemos aplicar entonces las leyes de Morgan, pues nada, es la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. Recordándolo con palabras, la probabilidad de la intersección donde uno tiene contrario y otro no es igual a la probabilidad del que no tiene contrario menos la probabilidad de la intersección de los dos sucesos que teníamos originales, que eran A y B. De forma análoga, la otra fórmula
sería, ¿vale? Si nos cambian y ahora el que tiene contrario es B y no A, pues de nuevo con la frase que os he recordado, la probabilidad del que no tiene contrario, que es A en este caso, menos la probabilidad de la intersección de los dos sucesos A y B. Así que estas fórmulas se usan bastante, de hecho en algunos de los ejercicios que os voy a mandar en la siguiente tarea lo vais a necesitar. Así que la probabilidad de la intersección de dos sucesos cuando uno tiene contrario y otro no podríamos aplicar las leyes de Morgan, pues aplicar estas formulitas, probabilidad del que no tiene contrario menos la probabilidad de los dos sucesos sin ponerle el contrario a ninguno de ellos. Así que nada, aplicando esto de aquí llegaríamos a que la probabilidad de A unión B, que teóricamente era la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección, y vemos que justamente entonces la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección es justamente la probabilidad de B intersección el contrario de A, que la acabamos de calcular en el apartado A y nos dio 0,16. Así que de esta forma podemos calcular la probabilidad de A unión B, es la probabilidad de A más todo esto, que es la probabilidad de B intersección el contrario de A, es decir, la probabilidad de A 0,6 más la probabilidad de B intersección el contrario de A, que es 0,16. Llegamos a que la probabilidad de la unión es 0,76. Entonces, sustituyendo, donde nos habíamos quedado que eran 1 menos la probabilidad de la unión, sería 1 menos la probabilidad de la unión, que como veis me las he tenido que arreglar para calcularla y he llegado a que es 0,76, y 1 menos 0,76 es 0,24. Así que por favor, vale, muy importante esta observación cuando tengáis que calcular la probabilidad de la intersección de dos sucesos donde uno tiene contrario y otro no. Entonces, como veis, entiendo que pueden ser ejercicios un poco complicados porque bueno, se empiezan a lanzar unas fórmulas que son las leyes de De Morgan, con el teorema 1, con el teorema 5, con la probabilidad condicionada, pero bueno, hay que manejar todas ellas y relacionándolas, todo es cuestión de práctica, como iréis viendo. Vale, pasamos ahora a otro ejercicio que es el problema 4.4.4. En él os dice que teníais los números del 1 al 20, que ahí os lo he escrito y os iba pidiendo diferentes probabilidades. En el primero, que el número que seleccionáis fuese divisible por 2 o por 3. Entonces he llamado A al suceso el número es divisible por 2, B al suceso es número divisible por 3. Así que la primera probabilidad que os piden, la divisible por 2 o por 3, se traducirían por la probabilidad de A unión B. Recordad que el O se traducía a una unión, habíamos visto en la primera clase de sucesos, y que el I se traducía a una intersección. Así que nada, la probabilidad de A unión B por el teorema 5 es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. Probabilidad de que el número sea divisible por 2, pues nada, regla de Laplace, número de casos posibles, 20, número de casos favorables, pues son divisibles por 2 todos los que sean pares, el 2, el 4, el 6, el 8, el 10, 12, 14, 16, 18 y 20. En total la mitad de los números son pares, así que la probabilidad de que se pueda ir entre 2 sería 10 entre 20, más la probabilidad de que se pueda ir entre 3. ¿Qué números se pueden dividir entre 3? El 3, el 6, el 9, el 12, el 15 y el 18, en total 6 números, menos la probabilidad de la intersección, que el número se pueda dividir por 2 y por 3. Y aquí os he escrito, bueno, que un número se pueda dividir por 2 y por 3 es lo mismo que decir que ese número es divisible por 6. ¿Qué números de estos 20 se pueden dividir entre 6? Pues el 6, el 12 y el 18, así que 3 números de los 20 que hay. Y bueno, si operáis, metéis esa operación con fracciones en la calculadora, os da 13/20. Así que nada, en este ejercicio hemos aprendido que ese O se traduce en una unión y luego pues nada, lo hemos aplicado al contexto, la regla de Laplace para calcular la probabilidad de que sea divisible por 2, que sea divisible por 3 o que sea divisible por 2 y por 3. En la siguiente probabilidad que os pedían era la probabilidad de que el número sea divisible por 3 y que no sea divisible por el número 6. Así que nada, esto se traduce en la probabilidad de divisible por 3 y si no es divisible por 6 es que no es divisible por 2 tampoco. Así que nada, por la observación que acabamos de ver, probabilidad de una intersección donde un suceso tiene contrario y otro no, es la probabilidad del suceso que no tiene contrario menos la probabilidad de la intersección. Estas probabilidades ya las teníais calculadas de antes. La probabilidad de B era 6 partido por 20 menos la probabilidad de la intersección que era 3 partido por 20, es decir que os da 3/20. Así que nada, un ejercicio en este caso en un contexto de números. Estos ejercicios de probabilidad, cada uno puede dividir de una cosa y pueden apareceros diferentes contextos.
Vale, vamos con el problema 4.19.8. Os daba la probabilidad de A, os daba la probabilidad de B y os daba la probabilidad de la unión. Y os pedían en un primer apartado la probabilidad del contrario de A, intersección B. Como veis, de nuevo la observación, y son fórmulas que no aparecen en el libro, que supone que uno tiene que llegar en algún momento a deducir. Así que nada, probabilidad de la intersección donde uno tiene contrario y otro no, por la observación es la probabilidad del que no tiene contrario menos la probabilidad de la intersección. La probabilidad de B la tenemos, que es 0,6, nos queda por calcular la probabilidad de la intersección. Para ello hay algún dato que aún no hemos usado, que es la probabilidad de la unión. La probabilidad de la unión sabemos que es la probabilidad del primero más la probabilidad del segundo menos la probabilidad de la intersección. La de la unión es 0,8, la de A 0,4, la de B 0,6, y de aquí podemos despejar la probabilidad de la intersección. Como está restando, la pasaríamos sumando, el 0,8 que está sumando lo pasáis restando, y os quedaría 0,4 más 0,6, que es 1, menos 0,8, 0,2. Ya podéis sustituir en la fórmula que teníamos pendiente de antes, sería 0,6 menos la probabilidad de la intersección, que es 0,2, y os da como resultado 0,4. Vale, siguiente apartado, nos pide que nos calculemos una probabilidad condicionada que, bueno, aparentemente es más complicada porque es la probabilidad del contrario de la unión condicionado por A. Entonces, si aplicamos la fórmula de probabilidad condicionada con la frase que os recomiendo que sepáis, es la probabilidad de la intersección de los dos sucesos, es decir, del contrario de A unión B, intersección con A, entre la probabilidad del que condiciona. Por las leyes de De Morgan sabemos que el contrario de la unión es la intersección de los contrarios, así que nos quedaría la probabilidad del contrario de A, intersección el contrario de B, intersección con A, entre la probabilidad de A. La probabilidad de A sí que la tenemos, que es 0,4, y mirad qué es lo que ocurre con el contrario de A, intersección con contrario de B, intersección con A, que A y su contrario no tienen nada en común, es el suceso imposible. Luego, si lo hago la intersección con el contrario de B, me va a seguir quedando el suceso imposible o suceso vacío. Así que nada, el contrario de A, intersección el contrario de B, intersección A, es el suceso imposible. Y como ya vimos en la axiomática de Kolmogorov, la probabilidad del suceso imposible es 0. Así que nos quedaría 0 entre 0,4, que es 0. Esto nos lo piden, pero bueno, lo he añadido yo por extraer conclusiones, que la probabilidad de este suceso de aquí sea 0, quiere decir que el suceso que había dentro de la probabilidad, el contrario de A unión B condicionado por A, es el suceso imposible, ya que tiene probabilidad 0. Vale, y último problema que os he seleccionado es el problema 4.20.6. Nos dan dos sucesos A y B, nos dan la probabilidad de A condicionada por B, la probabilidad de B condicionada con A y la probabilidad de A. Y a partir de ahí tenemos que calcular dos probabilidades que nos piden en A y en B. Si os dais cuenta, hay muchos ejercicios de estos en la EBAU que son así teóricos, os dan ciertas probabilidades y os piden que utilizando las fórmulas lleguéis a calcularos otras probabilidades. El primer apartado os pide la probabilidad del contrario de B, unión el contrario de A. Esto os tiene que sonar ya a la ley de De Morgan. Esto sería ponerle el contrario a todo y cambiar la unión por la intersección. Si queremos quitar el contrario, hacemos por el teorema 1 menos la probabilidad de la intersección. La probabilidad de la intersección no la tengo, así que me tengo que apañar con los datos que me han dado para poder calcularla. Entonces, bueno, pues lo que hacemos es que si usamos esta fórmula, ¿vale? Si intentáis usar esta vais a ver que no llegáis a nada porque no tenéis la probabilidad de B, que es la que está condicionando, y que la que tenemos que usar entonces es la segunda. La probabilidad de B condicionada con A sería la probabilidad de la intersección de los dos sucesos, el orden no importaba, verificaba la intersección, la propiedad conmutativa, entre la probabilidad del que condiciona, que es A. Así que sustituís la probabilidad condicionada a un sexto, sería la probabilidad de la intersección entre la probabilidad del que condiciona, que es A, que es 2/3, y despejáis la probabilidad de la intersección, 2/3 que está dividiendo pasa multiplicando y llegáis a que la probabilidad de la intersección sería un sexto por 2/3, multiplicando en línea 2 18avos, simplificando entre 2 un noveno. Entonces, como sabemos que la probabilidad ya de la intersección es un noveno, nos venimos aquí arriba, que es el cálculo que teníamos pendiente, y sustituimos, nos quedaría 1 menos un noveno, introducís en la calculadora, bien lo veis de cabeza, que es 8 novenos. Así que nada, hemos tenido que aplicar una de la ley de De Morgan, hemos tenido que aplicar el teorema 1 para quitar el contrario, y de la probabilidad condicionada poder despejar la probabilidad de la intersección. Vale, vamos con el apartado B,
que va un poco en la misma línea. Probabilidad al contrario de A intersección B, observación que acabamos de ver hoy, es la probabilidad del que no tiene contrario menos la probabilidad de la intersección. La probabilidad de la intersección sí que la tengo, la acabamos de calcular, que es un noveno, pero no tenemos la probabilidad de B. Entonces hay un dato que no hemos usado todavía, que es que la probabilidad de A condicionada con B es un cuarto. Así que nada, la probabilidad de A condicionada con B sería la probabilidad de la intersección entre la probabilidad que condiciona. La probabilidad condicionada a un cuarto es igual a la probabilidad de la intersección, que nos dio un noveno, entre la probabilidad que condiciona. Despejamos la probabilidad de B, como está dividiendo pasa multiplicando, el un cuarto que estaba multiplicando pasa dividiendo, y nos queda que la probabilidad de B, si dividís un noveno entre un cuarto en la calculadora o haciendo la división multiplicando en cruz, llegáis a que el resultado es 4 novenos. Lo introducís en el cálculo que teníamos pendiente y nos quedaría la probabilidad de B, que acabamos de ver que es 4 novenos, menos la de la intersección, que la habíamos sacado en el apartado anterior, que era un noveno, y 4 novenos menos un noveno es 3 novenos, simplificado un tercio. Así que nada, como digo, es utilizar todo el rato lo mismo, axiomas, teoremas, probabilidades condicionadas, la observación que acabamos de ver hoy. Así que nada, esto vais a saber hacerlo a base de práctica. Así que nada, mucho ánimo. Entonces hemos hecho como 4 problemas y nos quedarían otros 4 de la hoja. Así que os pido como tarea 6 para la clase del jueves sería, porque recordad que hemos dicho que la clase del miércoles no vamos a dar matemáticas, estos 4 problemas que espero que con los que acabo de hacer y con lo que hemos visto en los apuntes no resulten demasiado complicados. Si necesitáis alguna aclaración, pues nada, me escribís y yo intento ayudaros. Muchas gracias, hasta luego.